Y luego nuestro Señor se paró, caminó hacia mí, me tomó de la mano y en un segundo ya estaba otra vez aquí sentada en el corredorcito de mi casa. Sentía su presencia ahí tan cerca de mí y yo me preguntaba qué fue lo que pasó, Dios mío, qué fue lo que pasó. Pero era una alegría en mi corazón tan preciosa, una paz tan profunda, un entendimiento tan profundo también, que aún ya después de tantos años todavía me cuesta trabajo encontrar las palabras correctas y precisas para compartir esta experiencia con los demás. Me dio mucho gusto cuando se la conté a mi director espiritual y me dijo que estos se llamaban arrebatos en el espíritu. Fue una cosa maravillosa. Seguí escuchando su voz. Ahora después de que me pedía que leyera la Biblia y me explicaba lo que yo leía y a veces me daba estas experiencias de estos arrebatos, luego me comenzó a hablar de mi propia familia o de personas que necesitaban oración y me pedía que orara por ellos y me decía la intención por la cual debía de orar. Y me acuerdo que una vez era para ese tiempo de noviembre, cerquita de la fiesta de la Acción de Gracias, y en la madrugada me dijo que rezara por una prima mía que tenía un problema y me explicó el problema. Y me dijo cómo rezara. Él me decía cómo rezara, cómo hiciera la oración de intercesión. Y al otro día, cuando ya amaneció y se levantó mi esposo, yo le dije con mucha confianza, yo le dije, anoche nuestro Señor me habló de mi prima, me dijo que rezara por ella, que tiene esta necesidad, y él me dijo cómo rezara. Y mi esposo se me quedó viendo así muy raro y me dijo, ¿te dijo la necesidad? Y le dije, sí, me habló y me dijo que rezara por mi prima porque tenía esta necesidad. Y me dijo, ¿oíste su voz? Y le dije, sí, así como he escuchado su voz otras veces, me habló, era él, era nuestro Señor. Y le dije, ¿qué no te habla a ti? Y me dijo, sí, a todos nos habla, pero nos habla de diferente manera. Nos habla cuando vamos a misa, nos habla a través de su santa palabra, cuando uno escucha o lee las escrituras, dice, así nos habla a través de los sacerdotes, pero así como tú dices, me dijo, a lo mejor tú estás tan agradecida con Dios que tú te imaginas que te habla. O a lo mejor es una voz provocada por tu propia mente, por tu propio agradecimiento. Y cuando me dijo eso, me dolió mi corazón. Yo nunca había pensado, nunca había dudado de que era nuestro Señor quien me hablaba, pero ahora mi esposo mismo, mi esposo mismo, me ponía esto delante de mí. Y yo dije, yo no quiero que esta sea la realidad, porque entonces yo estaría lastimando a mi Señor, yo estaría lastimando a Dios. Y desde que tuve la experiencia de saber cuánto le dolían mis pecados, yo ya no quiero lastimarlo con mis pecados. Sé que Dios me ama muchísimo y que mis pecados le duelen. Y dije yo, si acaso es cierto y a lo mejor mi propia mente está provocando esta voz, entonces estoy pecando. Y yo no quiero pecar, yo no quiero lastimar a Dios. Entonces ese día le dije, Señor, yo necesito hablar contigo, yo necesito que tú me aclares esto, por favor. Mi esposo me acaba de decir estas palabras y ha puesto duda en mi corazón. Entonces le dije a mi esposo, quédate aquí en la casa con los niños y yo me voy a ir a dar la vuelta a la cuadra, porque yo necesito aclarar esto, yo necesito platicar con Dios. Y empecé a caminar. Un día antes había llovido, había mucho lodo en la banqueta, había agua, charcos de agua en la banqueta, pero yo no me fijaba mucho en lo que había en la banqueta o en la calle, sino que mi corazón y mi pensamiento estaban puestos en pedirle a Dios que me hablara. Yo quería que mi Señor Jesús me aclarara esto, escuchar su propia voz y de su propia voz que me dijera qué es lo que estaba pasando.
y empecé a platicar con él. No precisamente a rezar, simplemente a platicar y a exponerle lo que mi corazón sentía en esos momentos. Y luego me quedaba callada, esperando su contestación. Y no me hablaba. No escuchaba nada. No me decía nada. Y le dije, Señor, yo te doy todo mi tiempo. Yo voy a ser paciente. Cuando tú quieras hablarme, cuando tú me lo quieras explicar, está bien, Señor. Pero por favor, aclárame esto en mi corazón. Yo no quiero ofenderte. Y seguí caminando calladita. Ya no decía nada, agaché mi cabeza y seguí caminando por la cuadra y de repente me estoy dando cuenta de que andaba pateando un pedazo de papel, que estaba todo apuñado así, estaba tirado en la calle y yo ni cuenta me había dado desde qué momento estaba yo pateándolo, lo llevaba pateando por la calle. Pero esperando la contestación de nuestro Señor, me agaché, agarré ese papel, lo levanté, le quité con la mano, le quité todo el lodo que tenía y lo extendí así. Era un pedacito de papel, pero tenía escrito una lectura de la Biblia, el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Y lo agarré ese papelito y corrí a mi casa. Y llegué y mi esposo me dice, ¿qué traes? ¿Por qué andas corriendo? Pareces que estás loca. Y le dije, ay, no me hables ahorita, déjame ir a agarrar mi Biblia. Agarré mi Biblia, me vine. La abrí en la lectura que estaba en aquel papelito y ahí decía, escucharás una voz cerca de tu oído. No te asustes, soy yo quien te habla. Ay, mi corazón se hinchó de tanta felicidad, toda aquella duda se me fue. Agarré la lectura, agarré el papelito y se lo enseñé a mi esposo. Le dije, ¿ves? Aquí está la contestación. Bendito sea Dios. Y ya desde entonces nunca más hubo duda que era la voz de mi Señor Jesús la que yo estaba escuchando. Con el tiempo un día vino un padre a mi casa a visitarme y le platiqué todo esto y él me dijo que yo había recibido el don de locución. Me dijo, ¿sabes que la Virgen se está apareciendo en Medjugorje? Y le dije, no, yo no sé ni qué es Medjugorje. Y ya me dijo, es un país, es una ciudad allá en Yugoslavia y se le aparece a unos jovencitos, pero ellos la ven y la escuchan. Y me dijo, ¿tú ves a nuestro Señor cuando te habla? Y le dije, no lo veo, nada más lo escucho y yo sé que ahí está conmigo, lo siento su presencia, pero lo escucho su voz. Y me dijo, lo que Dios te ha dado es un don y se llama locución, para la gloria de Dios. Así, hermanos, hoy quiero darle gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir esto con ustedes. Los mensajes que me ha dado son tan hermosos y como lo es también su palabra. Yo sé que son revelaciones privadas, pero son tan hermosos que parece que no tienen tiempo, se sienten que están siempre actuales y han traído tanta paz a las personas que los han oído. Por eso ahora en estos episodios yo quiero compartirlos con ustedes. La próxima vez seguiré compartiendo con ustedes. Ahora quiero darle gracias a Dios y pedirle que los bendiga, que escuche su oración, tengan la seguridad de que desde que comencé este programita yo estoy rezando continuamente y todos los días por cada una de las personas que ven estos episodios. Así que aquí tienen en mí una persona que los acompaña en oración, que le pide a Dios también por aquello que ustedes les piden. Me uno en oración con ustedes por todo aquello que le piden a nuestro Señor. Y que el Señor los bendiga y los guarde. Muestre el Señor su rostro hacia ustedes, les conceda todo lo que le pidan y les dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en ese abrazo, Pedro recargaba su cabeza aquí en el hombro de nuestro Señor y lloraba como un niño chiquito, hasta temblaba su cuerpo. Y yo ahí donde estaba a espaldas de ellos, yo los veía cómo Pedro descargaba todo su dolor ahí en el hombro de nuestro Señor Jesús. Y comencé a comprender en ese instante, y ahí donde yo estaba parada, comencé a comprender
la angustia que ha de haber llevado Pedro todo el tiempo desde que lo negó. Y cómo aquellas 3 veces que nuestro Señor le dijo, Pedro, le preguntó, Pedro, ¿me amas? En ese Pedro, ¿me amas? Nuestro Señor le decía interiormente, yo te amo.